3:40 en el gobierno de la tarde. Vamos a seguir con los comentarios y el turno de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. No puedo dejar de hablar del tema relacionado a el anuncio del presidente con las pensiones, porque ustedes saben que es un tema que a mí me apasiona. El presidente hoy hizo un anuncio importante que tiene algunos aspectos a destacar, pero tiene otros a tomar en cuenta porque se consideran omisiones. Me refiero a lo siguiente. Fíjense, el presidente lo primero que hizo fue que aumentó el ingreso mínimo de las pensiones. Eso fue lo que hizo. El ingreso mínimo de las pensiones estaba en 8,000 pesos y él lo aumentó a 10,000 pesos. Eso de que lo unificó, estaba unificado ya. Desde 2019 estaba unificado. El ingreso mínimo de los pensionados del Estado era de 8,000 pesos para guardia, policía y para civiles. Ahora, lo que hizo fue que lo aumentó. Hizo un ajuste de 8,000 a 10,000 pesos, lo cual es positivo para todos los pensionados del Estado, civiles y policías. No mencionó a los militares, pero seguro se incluye el militar. Y si no lo mencionó, porque tal vez los militares están por encima de 10,000. No estaban en menos de 10,000. Pero el asunto es que ahora todos los pensionados del Estado, civiles o policías, van a tener un ingreso mínimo de 10,000 pesos. Eso es positivo. Positivo también es haber incluido 4,133 afiliados del antiguo IDSS que no calificaban para la pensión porque no habían completado 400 cotizaciones. Estaban entre 300 y 400, pero con menos de 400. Y entonces el mínimo son 400 cotizaciones. Entonces, bueno, todo el que esté con más de 300, él dijo, vamos a pensionarlo. Si ya tiene más de 300 confirmadas. Y entonces incluyó ahí a 4,133 pensionados, lo cual es positivo. Y positivo también, que es nuevo, o adicional a otras medidas que él ha tomado en esa dirección, es que incluyó también a 484 ex trabajadores cañeros para pensión, que venía, ustedes saben que ese reclamo viene constantemente, año tras año, y ciertamente el presidente Luis Abinader le ha prestado atención a eso, ha pensionado a ex trabajadores cañeros. Cuando llegó al gobierno pensionó una parte, ahora está pensionando otra parte, y eso es importante. Ahora, cuando el presidente habla de que se han otorgado 12,000 pensiones solidarias el año pasado y 3,049 pensiones solidarias a finales del año 2020, eso no es un aporte del presidente de la República. Y no me refiero a Luis Abinader, estoy hablando del presidente. No es un aporte, no. Esas son pensiones que se van concediendo año tras año en la medida que la gente va calificando para pensiones, porque es que hay una ley de pensiones. Y los empleados públicos tienen derecho a la pensión a través de las leyes 379 y 1896. O 1986, bueno, 1896. O sea, cada año se van produciendo pensiones. Lo que pasa es que el director de pensiones y jubilaciones le dice al presidente, mira, presidente, este año pensionamos a tanto. Entonces el presidente lo presenta. Pero eso no es que es un logro, no, eso es que cada año van entrando pensionados. O sea, usted cumplió sus 60 años de edad, cumplió ya sus cotizaciones, 20 años de cotización, o 25 o 30 años, de acuerdo con lo que establece la ley, usted solicita su pensión y se le concede su pensión en el Estado, como trabajador del Estado. Y eso se produce cada año porque es un asunto, el Estado existe todo el tiempo y el Estado tiene cada año para trabajadores que van a ir cumpliendo 30 años, 25 años de pensión. O sea, 25 años o 30 años para su pensión y eso se le da su pensión. No es que es una pensión solidaria, porque el gobierno, no, mira, vamos a darle 12,000 pensiones a gente que no tiene pensiones, que no califica ni nada y vamos a regalar. No. La mayoría de esas pensiones, por no decir todas, son pensiones de derecho adquirido. No son un regalo de la presidencia de la República, sino un derecho adquirido por el trabajador del Estado cuando cumple ya los requisitos para ser pensionado. Entonces se le concede la pensión. Entonces el presidente lo que hizo fue una contabilidad de cuántos se han pensionado en el 2020, a finales de 2020, y cuántos se pensionaron en el 2021. Pero eso no fue un favor del presidente. Lo que sí es un favor del presidente, o mejor dicho, un favor del gobierno, es que le está aumentando la pensión de 8,000 a 10,000 pesos. Eso es positivo. Y que está agregando a personas que calificaban para la pensión, pero no tenían la cotización, o no tenían cómo comprobar sus cotizaciones completas, y lo está agregando. Eso es positivo. Y lo de los trabajadores cañeros también es positivo. Ahora, las pensiones que se concedieron, pensiones solidarias, eso es normal. Todos los años, todos los gobiernos, en todas las gestiones se van a conceder siempre pensiones, porque siempre va a haber gente que va a estar cumpliendo los años correspondientes para recibir su pensión en el Estado.
Ahí están los militares, policías, maestros, médicos, trabajadores de otras áreas, agrónomos, todo lo que son empleados del Estado, que van cumpliendo años y van entonces siendo pensionados. Ahora, quiero recordar, para mencionar la omisión que hizo el presidente, porque no lo dijo. Si está incluido en los decretos, que habría que revisarlo, pues no he visto la publicación, porque se dijo varios decretos. Mencionaron entre el decreto 820 y el decreto 828, 838. Ahí están, en varios decretos de eso están estas medidas, pero no especificaron cuáles son los decretos que disponen esos aumentos y para entonces uno poder consultarlo en la consultoría jurídica, porque no están publicados todavía. Debió decirlo, el consultor debió decir el decreto número tal, el número tal y el número tal, pero no decir que entre tanto y tanto, mencionó entre el 820 y el 838, ahí están varios decretos que disponen estos aumentos. No, pero especifique cuáles son los decretos. Pero está bien. Ahora, el presidente Danilo Medina, el 27 de febrero de 2019, había anunciado el ajuste de los salarios de los empleados públicos y de los pensionados del sector público, con efectividad al 1 de abril. El salario mínimo y las pensiones mínimas en el sector público eran de 5.117 pesos. Y el presidente Danilo Medina dispuso llevar la pensión o el ingreso de los pensionados a un mínimo de 8.000 pesos. Por eso estaba actualmente el mínimo de 8.000 pesos. Y el salario de los trabajadores del Estado a un mínimo, salario mínimo de 10.000 pesos. Esa medida que tomó el presidente Danilo Medina en ese momento fue positiva, pero tuvo algo muy crítico. ¿Por qué? Porque Danilo Medina estaba gobernando desde el año 2012 con una economía en constante crecimiento. Ignoró la ley de salarios públicos que se aprobó y la ley de administración pública y se resistió a ajustarle el ingreso a los pensionados y a ajustarle los salarios mínimos a los trabajadores del Estado, y vino a hacerlo en el último año de su gestión de 8. Esa es la parte negativa que tiene la medida que tomó el presidente Danilo Medina en el año 2019. Porque pudo haberlo hecho mucho antes, pues tenía 8 años gobernando y que en bonanza económica y crecimiento económico, y no lo hizo, lo ignoró. Entonces, el 27 de febrero del 2019, cuando le queda un año de gobierno, tal vez con más interés electoral que social, viene y anuncia, bueno, el ajuste salarial, pero por lo menos lo hizo. Salario mínimo, 10.000 pesos para los empleados del Estado y pensión mínima de 8.000 pesos para los trabajadores pensionados. Ahora, ¿por qué hago referencia a la omisión que hizo el presidente Luis Abinader? Que es interesante que o lo aclare o que lo tome en cuenta. Cuando Danilo Medina hizo ese ajuste al cual hago referencia, dispuso ingreso mínimo para los pensionados de 8.000 pesos y aumento de las pensiones de 8.000 a 20.000, los que tenían pensiones de 8.000 a 20.000, un aumento de un 10%, y los que tenían pensiones de 20.000 a 30.000, un aumento de un 5%. E hizo lo mismo con los empleados del Estado. Salario mínimo de los empleados del Estado, 10.000 pesos. Ahora, los que tienen salario en el Estado de 10.000 a 20.000 le aumentó un 10% y de 20.000 a 30.000 le aumentó un 5%. Para hacerlo escalonado, porque si no, entonces tú lo que vas a hacer es que le vas a poner el mismo ingreso a gente que tiene un ingreso un poco mayor y sin embargo el que tiene el ingreso un poco mayor se va a quedar en el mismo nivel. Ahora Luis Abinader no anunció eso. O sea, va a llevar la pensión mínima de 8.000 a 10.000. Ahora, y los que ganan pensión de 10.000, ¿se van a quedar en 10.000? O sea, debió anunciar ahí mismo el escalonamiento que implica un aumento salarial. Cuando se aumenta el salario mínimo o el ingreso mínimo, tú tienes entonces también que subirle un porcentaje, aunque sea menor, a las otras escalas, porque si no, entonces tú estás unificando. Muy bien. Ahora el ingreso mínimo son 10.000, pero ven acá, y el que gana 10.000 va a decir, entonces ahora alguien que ganaba 8.000, ahora va a ganar 10.000 igual que yo. Cuando yo tal vez tenía un poquito más de mérito y entonces me merezco que me suban a mí. O tal vez ni siquiera mérito, sino que tú dices, yo tengo una pensión de 10.000 pesos desde hace 20 años. Y entonces hay alguien que tiene una pensión de 8.000 que se la están subiendo a 10.000, pero la mía sigue en 10.000 pesos. O sea, el presidente Luis Abinader omitió el escalonamiento que debió incluirlo. Ojalá lo incluya más adelante. De los que
pensionados que tienen ingresos mayor a 10,000 pesos, que merecen también un ajuste. Pero ya de por sí llevarlo de 8 a 10 es positivo, repito. Lo otro que debe hacer el presidente Luis Abinader también más adelante es revisar también entonces el salario mínimo de los trabajadores del Estado. Porque ahora resulta que el salario mínimo de los trabajadores del Estado sigue siendo 10,000 pesos. Y a la pensión mínima de los pensionados del Estado ahora es de 10,000 pesos. Entonces, un pensionado del Estado tiene un ingreso mínimo igual que un empleado del Estado con salario mínimo. Entonces, lo ideal es que el ingreso mínimo del empleado público esté por encima de la pensión mínima del trabajador, del ex trabajador o del pensionado. Porque entonces tú tienes ahí también una diferencia. Y además tú vas a tener entonces ahora que los empleados del Estado que ganan sueldo mínimo de 10,000 pesos van a querer que también hagan un ajuste. Como le están haciendo un ajuste justo a los pensionados del Estado. Entonces esas son las dos omisiones que creo que debe tomar en cuenta el presidente Luis Abinader. Primero, verificar el escalonamiento de las pensiones. Ahora que está unificando todas las pensiones, aumentándolas de 8,000 a 10,000, tiene entonces que ver qué va a hacer con los que tienen pensiones de 10,000 en adelante. Y luego también tiene que ver qué va a hacer con los empleados del sector público que tienen salario mínimo de 10,000 pesos y que tampoco se hizo ningún anuncio en esa dirección. Pero de todas maneras, lo que se acaba de informar es positivo, porque ya como quiera estamos avanzando. Ya un pensionado no va a tener un mínimo de 8,000, sino un mínimo de 10,000, que es un poquito más digno. Francis.